Capítulo 6. Práctica. Resumen. Izuku se reúne con Netsu para su examen práctico. Izuku miró boquiabierto a Netsu, el Netsu, director de OA, y trató de no fanboy. Falló. Oh, Dios mío, eres Netsu. Uno de los pocos animales con una peculiaridad, aunque eso se está volviendo más común a medida que los animales evolucionan junto con los humanos, pero High Specs te da hiperinteligencia y de repente, el cerebro de Izuku se encontró con su boca y se dio cuenta exactamente de lo que acababa de decir Netsu, y me atrapaste tratando de hackear OA incluso antes de tomar el examen de ingreso. Realmente era un idiota, tal como dijo Kak-chan, no. Iba a ser expulsado de OA antes de que lo aceptaran solo porque se aburrió y decidió hacer algo estúpido. Por supuesto, Powerloader no lo estaba llevando a su examen práctico, lo estaba llevando al director, quien iba a presentar cargos y luego obtendría un registro permanente y ningún otro lugar lo aceptaría y. Entonces te lo dejo a ti. Buena suerte. Dijo Powerloader. Cuando dio la espalda para irse, Izuku podría haber jurado que murmuró algo sobre el fin del mundo, pero, sinceramente, estaba demasiado asustado por lo que estaba a punto de suceder para prestar mucha atención. Tragó saliva y miró al director, que todavía le sonreía. Quizás solo estaba esperando que Izuku se disculpara. Bueno, disculparse no podía empeorar las cosas, al menos. Izuku se inclinó en una profunda reverencia. Lo siento mucho, director Netsu, señor. Lo que hice fuese completamente fuera de lugar e inapropiado. Yo, no estaba pensándose claramente y obviamente eso no es excusa, pero... Oh, no hay necesidad de eso, Midoriya. Netsu gorjeó. De hecho, lo que hiciste fue bastante impresionante. Izuku se enderezó en estado de shock. La expresión del director era difícil de leer, debido a que su rostro no era humano, pero no podía ver ninguna ira o malicia. ¿Qué? ¿No estás enojado? Oh, no. Netsu se hizo a un lado y le hizo un gesto a Izuku para que entrara. De hecho, estaba encantado. No es frecuente que las personas sean lo suficientemente valientes como para intentarlo, por lo que es bastante divertido probar mis defensas contra nuevas caras. Izuku asintió aturdido y se sentó en la silla que Netsu le ofreció. Todavía no podía creer que no estaba en problemas, pero al parecer Mei había tenido razón acerca de que causó una buena primera impresión. O tal vez Netsu solo se estaba haciendo ilusiones para aplastarlos más tarde. No sería la primera vez. Netsu sirvió el té con cuidado y colocó una taza frente a Izuku. Entonces, ¿cuánto tiempo has estado pirateando? Creo que unos 8 meses. Izuku tomó la taza y la sostuvo mientras esperaba que se enfriara. Solo lo recogí después de que decidí aplicar al curso de apoyo. Yo, pensé que sería útil para recopilar información. Oh, estoy completamente de acuerdo. Netsu gorjeó y tomó un sorbo de su té. Pero me sorprende que todavía seas tan nuevo en esto, considerando tu creatividad esta mañana. Estaba aplicando para apoyar una decisión reciente. Yo, bueno, Izuku se rió entre dientes con torpeza, pensé que el apoyo del héroe solo estaba inventando cosas. No pensé en mirar la pista de análisis hasta que, lo siento, estoy divagando, pero bueno, ya que realmente disfruto analizando héroes y peculiaridades, me pareció perfecto, supongo. Netsu sonrió con complicidad. No es frecuente que los jóvenes soliciten ser analistas. La mayoría de la gente asume que el soporte es simplemente la invención de elementos de soporte, como lo hizo usted, y aunque el análisis es una parte importante de la creación de esos elementos de soporte, muchas personas pasan por alto su potencial en la estrategia y la recopilación de inteligencia. Hablando de su análisis, ¿puedo ver su cartera? Izuku asintió y sacó el cuaderno de su mochila para dárselo a Netsu, quien comenzó a hojearlo con entusiasmo. Izuku se preguntó si solo estaba hojeando su escritura o si su peculiaridad le daba la capacidad de leer rápidamente. Si era lo último, ¿qué tan rápido podía leer? La velocidad estaba limitada por su peculiaridad o podía entrenarse para leer aún más rápido. Si no estuviera limitado por su cerebro, entonces su velocidad probablemente estaría limitada por la rapidez con la que físicamente podía pasar las páginas, pero si estaba leyendo algo que se desplazaba automáticamente, como en una computadora, ¿cómo afectaría eso a la velocidad?
no soy tan rápido como para eso, Midoriya. Netsu se rió entre dientes. Todavía tengo que esperar a que mi cerebro se ponga al día antes de poder pasar la página, y aunque mi peculiaridad definitivamente ayuda, la mayor parte de mi lectura rápida es en realidad una habilidad que he cultivado. Izuku se sonrojó y cerró la boca de golpe. Lo siento, sé que mis murmullos son espeluznantes. Por el contrario, fue una maravillosa demostración de sus habilidades de análisis en tiempo real. Netsu dijo simplemente, volviendo a la carpeta. Y aunque lo más probable es que sea útil aprender a ser consciente de cuando estás murmurando, no hay nada intrínsecamente malo en el hábito. Los ojos de Izuku se abrieron y miró a Netsu en silencio mientras terminaba el portafolios. Su murmullo no era malo. Eso le parecía tan extraño. Kacchan siempre había dicho que era molesto y espeluznante, pero, de nuevo, había dicho lo mismo sobre los cuadernos de Izuku. Tal vez era espeluznante si lo hacía un héroe, pero era simplemente una excentricidad cuando lo hacía un analista, eso tendría sentido. Sí, una excentricidad, no un hábito molesto del que tenía que deshacerse. A Izuku le gustó eso. Netsu finalmente pasó la última página de su carpeta y la dejó a un lado. Esto es bastante impresionante. Asumo que has estado analizando héroes por mucho más tiempo del que has estado hackeando. Sí, señor. Izuku dijo. Empecé a analizar héroes como un pasatiempo cuando tenía 4 años, simplemente no me di cuenta de que era una habilidad comercializable. ¿Estaría bien si me quedo con esto para poder examinarlo más a fondo en una fecha posterior? Preguntó Netsu. Izuku asintió, una extraña sensación de orgullo creciendo en su pecho cuanto más lo elogiaba el director. Ya asumí que no lo recuperaría, ya que es parte de mi solicitud. ¡Excelente! Netsu aplaudió con las patas. Ahora, tienes tu computadora portátil contigo, ¿correcto? ¿Sí? Izuku sacó su computadora portátil y la colocó en el escritorio frente a él. ¡Perfecto! Netsu dijo. Ahora a la parte práctica de tu examen. Izuku tragó saliva nerviosamente, pensando en todos los siniestros deseos de buena suerte de Midnight Overloader. ¿Qué haré exactamente? Como dije, quedé muy impresionado con tus esfuerzos esta mañana, así que simplemente quiero que continúes con lo que estabas haciendo entonces. Los ojos de Netsu brillaron con picardía. Quiero que piratees a... Izuku se secó las lágrimas de agotamiento y frustración mientras se alejaba cojeando de dolorido por estar sentado encorvado sobre su computadora portátil durante las últimas horas. Intentó todo lo que se le ocurrió, cada puerta trasera, cada pequeño truco, incluso un virus creado apresuradamente, pero al final del examen, Izuku apenas había superado la primera ronda de defensas. No importaba lo mucho que Netsu hubiera disfrutado de su carpeta de trabajos o lo bien que le hubiera ido en el examen escrito, había reprobado por completo el práctico. ¿Qué iba a pensar su mamá? Después de todos estos meses en los que ella hizo todo lo posible por apoyarlo, ¿volverían a separarse? ¿Estaría ella decepcionada de él? ¿A dónde iba a ir a la escuela? ¿Qué trabajo aceptaría un don nadie estúpido, débil y sin peculiaridades como él? De repente, Izuku fue embestido por alguien que iba a toda velocidad. Inmediatamente, se congeló y se acurrucó sobre sí mismo para tratar de convertirse en un objetivo más pequeño. Kacchan no debería estar todavía aquí, ¿verdad? Netsu se había ido en algún momento durante el examen de Izuku para ir a monitorear la práctica del curso de héroe e Izuku había tratado de usar ese tiempo para piratear usando la computadora de Netsu, pero ni siquiera pudo descifrar la contraseña. Pero Netsu había regresado bastante rápido, por lo que Kacchan ya debería estar en casa. ¿Qué pasaría si fuera otra persona que se hubiera enterado de que no era peculiar e iba a darle una paliza y nunca encontrarían su cuerpo y? Vaya, Izuku, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? Izuku salió de sus pensamientos en espiral y miró a su alrededor, pero la única persona cerca de él era Mei, que actualmente tenía una mano apoyada en su hombro. Mei encontrándose con él fue, en realidad completamente en su carácter, probablemente. Era solo Mei, no Kacchan. Y Mei no se parecía en nada a Kacchan, así que no iba a golpearlo. Probablemente. Izuku forzó una sonrisa en su rostro. Nada. Me acabas de asustar, eso es todo.
Mei frunció el ceño como si no le creyera. Entonces, ¿qué pasa con las lágrimas? Lo intentó, realmente lo hizo, pero solo duró unos 2 segundos antes de que esas estúpidas lágrimas de Midoriya rodaran por su rostro como una especie de estúpido geyser. Ni siquiera había conocido a esta chica un día completo y ahora había arruinado su amistad o su asociación o lo que fuera porque aquí estaba, llorando frente a ella y simplemente no podía parar. Mei había comenzado a frotar su hombro en algún momento durante su crisis y probablemente estaba tratando de consolarlo, pero sus murmullos sobre soltar a sus bebés sobre quien quiera que lo lastimara en realidad era bastante intimidante. Nadie me lastimó, Mei-chan. Izuku finalmente salió entre lágrimas, de todos modos, es mi culpa. Mei lo miró con escepticismo, entonces, ¿qué pasó? Eso provocó las lágrimas nuevamente, pero afortunadamente él pudo hablar a través de ellas esta vez. Nenetsu quería que pirateara OA para mi práctica, pero no pude hacerlo. Fallé. Oh, Mei se sentó en la acera y tiró de él hacia ella, ignorando las miradas extrañas de las personas que pasaban. ¿Estás seguro de que no solo querían que lo intentaras? Eso hizo que Izuku se detuviera. ¿Qué? Bueno, cada fracaso es solo un trampolín hacia el éxito, ¿verdad? Mei dijo emocionada. Y tú mismo dijiste que la seguridad cibernética de OA es una locura, y que si él estaba planeando que fallaras. Izuku solo la miró. Si él quería que fallara, ¿por qué me dijo que tuviera éxito? Mei le dio un golpecito en la frente, que aparentemente era su forma de sacarlo de su cabeza y decirle que estaba siendo un idiota. Muchos inventos son solo para aprender el proceso. Incluso si no funcionan, no fueron una pérdida de tiempo porque hacen que el próximo invento sea más rápido. La seguridad de Wano sería la mejor en el negocio si un primer año pudiera atravesarla, ¿verdad? Probablemente solo querían ver cómo abordabas un problema que no podías resolver. Querían ver tu proceso. Izuku pensó en eso por un momento. Tenía cierto tipo de sentido, pero, de nuevo, todo parecía que todo lo que Mei decía estaba en la línea entre ser razonable y estar absolutamente loco, así que tal vez fue solo que ella lo dijo lo que lo hizo sonar tan creíble. Aún así, podría ser que la espera de su carta de rechazo fuera un poco menos dolorosa, siempre y cuando tuviera cuidado de no hacerse ilusiones demasiado altas. Si tú lo dices, dijo lentamente, pero ¿y tú? ¿Cómo te fue en la práctica? Mei sonrió e inmediatamente se lanzó a contar una historia que involucraba volar su espacio de trabajo 3 veces hasta que finalmente obtuvo un prototipo funcional de botas flotantes 20 minutos antes del final del examen. Izuku escuchó y se rió con ella hasta que sus lágrimas se secaron y mamá comenzó a enviarle mensajes de texto frenéticamente preguntándose cuándo volvería a casa. Cuando comenzó a caminar a casa, su corazón estaba un poco más ligero de lo que había estado y su teléfono estaba un poco más pesado. Después de todo, tenía un número nuevo. Capítulo 7. Aceptación. Resumen. Izuku recibe una carta de UA. La carta era más pesada de lo que esperaba. Bueno, lógicamente, Izuku sabía que el sobre probablemente estaba lleno de todo tipo de papeleo por si lo aceptaban, o tal vez recursos por si no lo hacían, así que tenía sentido que pesara algo, pero por alguna razón, se sentía más pesado que el papel. O tal vez fue una reacción emocional a la tensión que había estado sintiendo desde que mamá había regresado corriendo de buscar el correo. Esta carta iba a determinar el resto de su futuro. Esto determinaría si seguía siendo un perdedor sin valor o si fue al alma mater de All Might para convertirse en analista profesional, por lo que no es de extrañar que el sobre se sintiera tan pesado. Mamá rondaba nerviosamente, retorciéndose las manos mientras esperaba que él abriera. Hace unos meses, probablemente habría ido a su habitación para estar solo, pero ella había estado tan involucrada en su preparación para el examen de ingreso como él, y honestamente, después de bombardear la práctica, realmente le vendría bien el apoyo. Izuku. Mamá dijo finalmente. No va a ser más fácil si esperas. Izuku asintió y respiró hondo, luego cerró los ojos y abrió el sobre como si se estuviera quitando una curita. Hubo un golpe metálico que hizo que Izuku abriera los ojos cuando algo dentro cayó y golpeó la mesa de café. ¿Es eso, un proyector de hologramas? Casi tan pronto como dijo eso, el disco cobró vida y apareció una pequeña pantalla.
Power Loader estaba mirando directamente a la cámara, luciendo algo cansado, lo cual tenía sentido si hubiera tenido que hacer uno de estos para cada estudiante en el curso de apoyo. Izuku Midoriya. Empezó Power Loader. Aprobaste el examen escrito con gran éxito y entregaste un portafolio impresionante. Sin embargo, me dijeron que durante el examen práctico, no lograste hackear UA. Las lágrimas picaban en las esquinas de sus ojos y podía sentir a mamá mirándolo con lástima mientras él miraba al suelo. Por supuesto que sabía que había reprobado el examen. Por mucho que quisiera creer que Mei había tenido razón acerca de que no esperaban que él tuviera éxito, no había sido capaz de alejar el temor cada vez que pensaba en la prueba. Realmente fue un fracaso. Era un don nadie sin peculiaridades, como siempre decía Kacchan. Me alegro. Izuku levantó la cabeza lo suficientemente rápido como para casi darle un latigazo. Estaba por Loader, contento de no haber llegado a UA. Se lo estaba restregando. Ese no parecía un comportamiento apropiado para un héroe profesional. Si hubiera tenido éxito, honestamente estaría preocupado por la calidad de las defensas de nuestra escuela. Power Loader se rió entre dientes. Afortunadamente, Netsu en realidad no esperaba que tuvieras éxito, simplemente estableció la tarea como una forma de medir tu habilidad de impulso, a pesar de que tu cartera era lo suficientemente impresionante como para garantizar tu admisión sin necesidad de una práctica. Tómelo de alguien que ha estado trabajando para él durante bastante tiempo, impresionar a Netsu de esa manera no es tarea fácil. Parece tener, Power Loader se estremeció casi imperceptiblemente, planes especiales para ayudarte a desarrollar tu potencial. Izuku contuvo la respiración cuando Power Loader le dio una sonrisa cansada. Como director del curso de apoyo en la UA, bienvenido, Izuku Midoriya. Esta es tu academia de apoyo. Izuku se quedó boquiabierto y siguió mirando la pantalla mientras mamá lloraba y lo abrazaba con fuerza. Lo logró, lo logró. Iba a la UA. Él lo hizo. Oh, espera, Power Loader todavía estaba hablando. Ahora que hemos aclarado eso, hay algunos artículos de limpieza que necesito contarte. Hay 3 clases de apoyo de primer año en la UA. Las clases 1, F y 1, G atienden a la vía de la invención, mientras que la clase 1, H se enfoca principalmente en el diseño. Debido a la rareza de los estudiantes que ingresan a la pista de inteligencia y análisis, se le asignó a la clase 1, F con los estudiantes de invención. Sus proyectos y tareas, por supuesto, se modificarán para adaptarse a su énfasis, y también tendrá lecciones diarias con el director Netsu, pero aún deberá aprobar la prueba de seguridad en el laboratorio en el sitio web de la UA antes de que comiencen las clases, desde el 1, F. Se reúne en un laboratorio en lugar de un salón de clases tradicional. Complete los formularios incluidos con su carta de aceptación para informarnos sobre cualquier equipo o material que necesite para que podamos tenerlos listos para usted el primer día de clases. Felicitaciones, Midoriya. Espero verte en mi clase. Lo hiciste, bebé. Mamá no había dejado de abrazarlo desde que Power Loader dijo que había sido aceptado. Trabajaste tan duro. Estoy tan orgulloso de ti. Eso fue lo que finalmente empujó a Izuku al borde de sus propias lágrimas. No tenía idea de cuánto necesitaba escuchar eso. Todos esos años en los que ella se disculpaba por su falta de peculiaridad y le decía que eligiera un sueño diferente habían terminado. Su mamá creía en él ahora. Estaba orgullosa de él. Eso se sintió casi tan bien como que le dijeran que en realidad fue aceptado en UA. Izuku. Mamá dijo. Creo que tu teléfono está vibrando. Izuku escuchó y, efectivamente, hubo un leve ruido vibratorio. Miró a su alrededor para ver que su teléfono se había caído de su bolsillo y estaba sentado en el sofá a su lado. ¿Quién siquiera lo estaría llamando? Kacchan era el único en la escuela que tenía su número, pero Izuku estaba medio convencido de que lo había borrado tan pronto como la tía Mitsuki lo obligó a ponerlo en su teléfono. Vacilante, Izuku respondió a la llamada. Yo entré. Ni siquiera tuvo la oportunidad de saludar antes de que Mei le gritara al oído. Entré, Izuku-kun, voy a UA. Izuku no pudo evitar la sonrisa que se extendió por su rostro. Felicidades, Mei-chan. Sabía que podrías hacerlo.
Mamá parecía muy confundida y Izuku de repente se dio cuenta de que en su neblina depresiva posterior al examen, no solo casi se había olvidado de darle su número a Mei, también se había olvidado por completo de decirle a mamá que conoció a Mei. Había estado tan deprimido cuando llegó a casa después de reprobar el examen práctico que se había ido directamente a su habitación, y luego había pasado el resto de la espera tratando de no pensar en eso, especialmente porque nunca lo vería. Ella de nuevo si no lograba entrar al aula. Ahora tenía que explicarle a su madre quién era esta chica al azar. Incómodo. Se quitó el teléfono de la boca y habló en voz baja. Mei-chan es, bueno, Mei estaba actuando como si fueran amigos, pero aún así no quería asumir nada, nos conocimos en el examen de ingreso. Mamá asintió en comprensión, pero aún parecía un poco nerviosa. ¿Qué hay de ti, Izu-kun? La pregunta hizo que Izuku volviera a sintonizar con las divagaciones de Mei. ¿Aprobaste? Porque si no lo hiciste, marcharé directamente a Wai y les diré que... No. Izuku gritó, pero luego se dio cuenta de que eso podría ser malinterpretado. Quiero decir, no, por favor, no hagas eso, Mei-chan. Entré. Aparentemente, mi final fue solo una formalidad y en realidad no esperaban que tuviera éxito. Te lo dije. Mei se rió, sabía que no te fallarían. Eso sería como ignorar a mis bebés perfectos. Entonces, ¿en qué clase vas a estar? ¿Vas a estar con todos los demás estudiantes de análisis? En realidad, soy el único, así que me pusieron en una clase de invención, dijo Izuku nerviosamente, estoy en 1F. Hubo un latido de silencio a Izuku. Estaba empezando a preguntarse si de alguna manera había dicho algo malo cuando Atsume chilló tan fuerte que tuvo que sostener el teléfono con el brazo extendido para evitar quedarse sordo. Mamá siguió mirando entre él y el teléfono, obviamente preocupada. ¿Está bien? Izuku se encogió de hombros con impotencia, creo que podría estar emocionada. Yo también estoy en 1F. Mei gritó. Estamos en la misma clase. Izuku parpadeó en estado de shock por un momento. Iba a tener un amigo en clase. Eso no había sucedido desde, bueno, dependía de si contaba a Kak-chan como amigo. Habían estado juntas en muchas clases, pero definitivamente no era agradable, o al menos no tan agradable como pensaba que sería estar en una clase con Mei, así que no estaba seguro de si eso contaba. Izuku sonrió. Finalmente iba a estar en la misma clase que un amigo. Bueno, si en realidad fueran amigos, deberíamos hacer algo para celebrar. Declaró Mei. Oh. Izuku volvió a alejar el teléfono de su boca y miró a mamá. ¿Te importaría si voy a pasar el rato con Mei-chan? ¿Quiere celebrar que entremos? Mamá frunció el ceño por un momento. ¿Quiere venir a cenar? Si es tu amiga, quiero conocerla. ¿Podría ser tus favoritos? Vaciló Izuku. Invitarla fue raro. No podía imaginar invitar a nadie de su escuela secundaria, y Kak-chan probablemente se reiría de que mamá insistiera en conocer a su nuevo amigo, pero Mei no parecía del tipo que se avergonzara de las normas sociales como esa, así que probablemente lo haría. No me importa, supongo que puedo preguntarle. 20 minutos después, Izuku estaba limpiando frenéticamente la cocina mientras mamá preparaba la cena. ¿Qué pasaría si Mei pensara que su casa estaba demasiado sucia? ¿Y si pensaba que estaba en una parte mala de la ciudad? ¿Qué pasaría si viera las fotos de Izuku de 4 años con un mono de All Might y no quisiera volver a hablar con él? Estaban en la misma clase, tendría que tener cuidado de sentarse siempre al otro lado de la habitación, o tal vez detrás de ella para que no tuviera que verle la cara. ¿Era más seguro quitar las fotos? Sí, definitivamente es más seguro quitar las fotos. Oh no, eso fue un golpe. Demasiado tarde. Abortar la misión. Ambos corrieron para abrir la puerta, pero antes de que mamá pudiera abrirla, Izuku de repente agarró su mano. Antes de que conozcas a Mei, necesito advertirte sobre algo. Mamá parecía preocupada. ¿Tiene tatuajes o algo así? No, nada de eso. Izuku dijo frenéticamente. Es solo que, ella llama a sus inventos sus bebés. ¿Por qué necesitarías advertirme sobre? Izuku abrió la puerta antes de que pudiera terminar e inmediatamente recibió un montón de excitable Mei-chan. Izuku-kun. Este año va a ser muy divertido.
Izuku deseó que su rostro volviera a su color normal mientras la apartaba de él. Mei, esta es mi madre. Mamá, esta es Mei-chan. Los ojos de Mei se iluminaron y corrió hacia mamá, prácticamente vibrando de emoción. Es increíble conocerte, Midoriya-san. Tu hijo y yo vamos a ser tantos bebés hermosos juntos. Mamá inmediatamente se atragantó y la miró en estado de shock antes de conectar los puntos. Se relajó visualmente y suspiró aliviada. Oh, eso es lo que quisiste decir, Izuku. Ya veo por qué me advertiste. Y sí, Izuku parece estar deseando trabajar contigo también. Bueno. Mei sonrió. Estoy tan emocionada de ver qué bebés puedo hacer con el increíble cerebro de su hijo. ¿Le enseñaste cómo hacer eso? Mamá todavía parecía un poco abrumada por la energía de Mei. ¿Qué? Creo que se refiere a mi análisis, mamá. Izuku vino a rescatarla, ¿o te referías a la piratería? Ambas cosas. Oh, el análisis siempre ha sido el pasatiempo de Izuku, de verdad. Incluso cuando era niño, miraba peculiaridades y escribía notas sobre ellas. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo hasta que me mostró su primer cuaderno. Mamá dijo. Y además de comprarle cuadernos y clases de computación, todo es él. Wow, dijo Mei, sabía que eras inteligente, Izuku-kun, pero eso es otra cosa. ¿Realmente te enseñaste cómo hacer tus cuadernos? Izuku asintió. Yo, siempre amé a los héroes, así que, tenía sentido. Los he estado haciendo desde siempre, así que los primeros son realmente estúpidos y creo que probablemente estén escritos con crayones. Genial, mis primeros planos fueron los mismos. Sabía que eran planos, así que fui muy particular y tuve que dibujarlos con crayón azul. Mei sonrió e Izuku se complació al darse cuenta de que mamá parecía más tranquila ahora que había tenido la oportunidad de adaptarse a la energía de Mei. Entonces, ¿qué hay para cenar? Capítulo 8. Amigos. Resumen. Bakugo descubre que Izuku ingresó a la Bakugo Katsuki e Izuku Midoriya, preséntense en la oficina del director, Bakugo Katsuki e Izuku Midoriya. Izuku se congeló en su asiento cuando el salón de clases estalló en susurros ante el anuncio. Miró vacilante a Kak-chan, pero bajó la cabeza para mirar al suelo en el segundo en que vio la mirada de muerte que Kak-chan le estaba lanzando. ¿Por qué los llamaban a la oficina? ¿Y juntos? Se trataba de... No podía ser por las burlas. Nunca antes habían hecho nada al respecto, por lo que no había ninguna razón para que hicieran algo ahora, especialmente ahora que Kak-chan se había metido en el curso de héroe de UA. Entonces eso significaba que Izuku probablemente estaba en problemas por algo, pero ¿qué? ¿Y por qué Kak-chan tendría que venir también? Izuku recogió sus cosas y salió al pasillo, con cuidado de mantenerse unos pasos detrás de Kak-chan para que no pensara que Izuku estaba tratando de adelantarse a él. Desafortunadamente, sus esfuerzos para no enojar a Kak-chan fueron en vano, porque tan pronto como doblaron la esquina, Izuku se encontró siendo golpeado contra la pared. ¿De qué se trata esto, Deku? Kak-chan gruñó. ¿Qué hiciste? No lo sé, lo juro. Izuku sostuvo su bolso de forma segura contra su pecho para que Kak-chan no pudiera agarrarlo, sus ojos se movieron hacia el humo que salía de su mano. Vámonos, probablemente no deberíamos hacer esperar al director. Kak-chan chasqueó la lengua con desdén, pero soltó a Izuku y siguió caminando hacia la oficina del director. Izuku respiró hondo para estabilizarse antes de correr tras él, dejando una brecha más grande entre ellos esta vez para tener un poco más de advertencia si Kak-chan decidía confrontarlo nuevamente. Cuando llegaron a la oficina, Kak-chan llamó a la puerta y lanzó una mirada de advertencia a Izuku antes de que la puerta se abriera. El director era un hombre que realmente parecía demasiado joven para quedarse calvo, pero eso no lo detuvo. Izuku había estado en su oficina varias veces en el pasado, ninguna de las cuales necesariamente había sido agradable, por lo que la sonrisa en el rostro del director no hizo nada para tranquilizarlo. De hecho, hizo que todo fuera más inquietante, porque Izuku, honestamente, no podía pensar en una sola razón por la que lo llamarían a la oficina si no estuviera en problemas. Solo quería ser la primera persona de nuestra escuela en felicitarlos a los dos. Dijo el director. No puedo creer que no tengamos uno, pero 2 estudiantes de nuestra escuela asistirán a la aula.
Y pensar que eres uno de ellos, Midoriya. Sinceramente, es un milagro. Izuku tragó saliva al sentir el calor de la mirada de Kacchan sobre él. O tal vez fue calor literal, Kacchan había activado su peculiaridad. Él no haría eso en la oficina del director, ¿verdad? ¿Le dejaría el director salirse con la suya? No sabía por qué había asumido que tendría la suerte de que nadie en su escuela secundaria supiera que había ingresado a la aula. Había sido tan agradable estos últimos meses sin que nadie supiera sobre su nuevo sueño, pero por supuesto, al Dera le tenían que haber enviado los resultados de sus exámenes. Había sido aún más idiota por no haberse preparado para la eventualidad de que Kacchan se enterara. Iban a asistir a la misma escuela secundaria, eventualmente se encontrarían, incluso si estuvieran en cursos diferentes. Bueno, no había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Izuku forzó una sonrisa temblorosa en su rostro. Gracias, señor. Espero que te hagamos sentir orgulloso. El director asintió y les hizo un gesto para que se fueran. Izuku se quedó incómodo por un segundo, esperando que Kacchan se fuera primero, pero siguió mirándolo con enojo hasta que Izuku finalmente cedió y corrió hacia la puerta. Solo quería volver a clase y pretender que el director no sabía exactamente lo que estaba haciendo llamándolos a ambos a la oficina al mismo tiempo. Quería fingir que su nuevo sueño aún estaba a salvo. Quería fingir que Kacchan era como Mei y estaba emocionado de que irían a la misma escuela, en lugar de enfurecido. En cambio, la realidad lo agarró bruscamente por el brazo y lo arrastró afuera, llevándolo directamente a un rincón detrás de los vestuarios que no tenían cámaras. A esta hora del día, incluso si Kacchan soltara explosiones, nadie estaría del otro lado para escucharlas, lo que también significaba que nadie estaría cerca para escuchar los gritos de Izuku. No es que lo ayudaran si lo escucharan, pero era el principio de la cosa. Izuku no pudo contener un grito agudo cuando fue empujado contra la pared por segunda vez en 10 minutos. Kacchan lo miró y esta vez Izuku supo que el calor no era solo por su mirada cuando sintió ampollas en la piel de su pecho donde la mano de Kacchan sostenía su camisa. Pensé que habías renunciado a ser un héroe, nerd. Izuku tembló cuando se dio cuenta de que nunca antes había visto a Kacchan tan enojado. Esto era malo. Incluso peor de lo habitual. ¿Qué pasaría si Kacchan lo matara? ¿Le darían su lugar en la UA a otra persona? Mei encontraría a alguien más con quien hacer inventos. ¿Alguien se daría cuenta de que se había ido? Apuesto a que lo has pasado muy bien riéndote a mis espaldas estos últimos meses, ¿no es así? Kacchan se burló. Fingiendo haberte rendido, cuando en realidad nos estabas mintiendo todo el tiempo. ¿Cómo aprobaste el examen, maldito nerd? Izuku siseó de dolor cuando Kacchan soltó una explosión en su pecho. Se suponía que yo era el primer y único estudiante de esta escuela de mierda en ingresar a la UA, y tuviste que ir y arruinarlo. Gritó Kacchan. Bueno, espero que tu diversión haya valido la pena, porque se acabó Deku. No me importa si de alguna manera hiciste trampa y llegaste a UA, no vas a ser un héroe. Estoy en el curso de apoyo, Kacchan. Izuku gritó. Estaba temblando por el dolor, la ansiedad y ahora el esfuerzo emocional que le tomó gritarle a su amigo más antiguo. No te mentí, Katsuki. Renuncié a ser un héroe hace meses. Ni siquiera probé el examen del curso de héroe como lo hiciste tú, así que no te enojes conmigo por perseguir un sueño que ni siquiera te afecta. Agarró el brazo que lo sujetaba contra la pared y lo empujó, luego corrió lo más rápido que pudo alejándose de la escuela. Sin duda, se metería en problemas por faltar a clase, pero no se arriesgarían a suspenderlo o castigarlo tan drásticamente ahora que estaría asistiendo a la aula. Querían demasiado la atención positiva para eso. Tal vez por eso habían dejado que Katsuki se saliera con la suya en todo lo que hacían, porque era el estudiante con más posibilidades de triunfar. Izuku apenas podía ver a través de sus lágrimas mientras corría a casa con el piloto automático y le envió un mensaje de texto a Mei para que lo llamara cuando tuviera un minuto. No sabía qué diría si ella llamaba, él solo, había demasiadas emociones para que las procesara solo. Afortunadamente, mamá estaba en el trabajo, por lo que no tuvo que preocuparse de que ella lo viera atravesar la puerta con lágrimas corriendo por su rostro mientras iba directamente al baño para vendar la fea quemadura en su pecho.
Para su sorpresa, el teléfono de Izuku sonó justo cuando estaba a punto de quitarse el uniforme. Miró la pantalla para ver el nombre de Mei en el identificador de llamadas. ¿No deberías estar en clase ahora mismo? Le dije al maestro que accidentalmente había agregado un componente inestable a la batería de mi teléfono celular y que iba a explotar si no respondía una llamada de inmediato. Dijo Mei. De hecho, lo he hecho antes, así que no lo cuestionaron. ¿Tú, en realidad has volado tu teléfono por accidente? Izuku preguntó aturdido. No fue una explosión muy grande. Mei se despidió. ¿Pero qué está pasando? Tu mensaje de texto sonaba realmente molesto y ahora tu voz está haciendo ese ruido extraño que hace cuando has estado llorando. Izuku trató de contener un sollozo, pero de todos modos se le salió del pecho. Todos en la escuela descubrieron que voy a ir a la UA. Hubo un latido de silencio en el otro extremo. ¿No es eso algo bueno? ¿No deberían estar felices por ti? No, no lo entiendes, no soy peculiar. Izuku gritó, e inmediatamente sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada sobre la cabeza cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir. No había querido que ella supiera eso. No lo había hecho y había estado deseando tener un amigo. Lo siento. Yo solo te dejaré ir, no necesitabas salir de clase y no tienes que llamarme de nuevo, lo siento. Oh, no. Izuku Hacker Midoriya, no te atrevas a colgarme. Izuku se detuvo con el pulgar a la mitad del botón de finalizar llamada. ¿Acaso, acabas de usar Hacker como mi segundo nombre? Bueno, no sé cuál es el verdadero, y necesitaba un marcador de posición para obtener el efecto completo. Mei explicó. Entonces, Izuku Hacker Midoriya, no te atrevas a pensar que voy a abandonar a todos los increíbles bebés que vamos a hacer juntos, solo porque tienes un dedo del pie extra o lo que sea. Sé con certeza que eres más inteligente que eso, así que no quiero escucharlo. Izuku se quedó boquiabierto y miró boquiabierto su reflejo en el espejo. Yo, ¿qué? ¿Tú, todavía estás hablando conmigo? Obviamente. Mei resopló. ¿Entonces uno de tus matones se enojó porque lograste entrar? Izuku puso su teléfono en el altavoz para poder concentrarse en tratar su quemadura. No sé si matón es la palabra correcta. Solíamos ser mejores amigos, así que suena tan mal llamarlo de otra manera que no sea eso, pero, bueno, en realidad no hemos salido desde que apareció su peculiaridad, así que... Eso fue hace 10 años, Izuku-kun. Mei dijo sin rodeos. ¿Qué? Eso fue hace 10 años. Mei repitió. Si no han salido en 10 años, todavía no son amigos. ¿Te lastimó? Izuku siseó de dolor cuando su camisa se apartó de la piel quemada. Hoy. Mei hizo un pequeño ruido exasperado. Nunca. Izuku miró la quemadura roja enojada en el espejo. Define dolor. Mei gimió. Para alguien que es tan inteligente, realmente eres un idiota. ¿Tienes dolor en este momento? Si digo que no, ¿me vas a creer? Ni una oportunidad en el infierno, Izuku-kun. Izuku hizo una mueca. Entonces sí. Mei suspiró. Lo voy a matar. ¿Hizo eso solo porque entraste en OA y él no? Oh no, él también entró. Izuku pasó una toallita bajo agua fría. Está en el curso de héroe, eso es parte de por qué está tan enojado. ¿Dejaron que tu acosador entrara en el curso de héroe? Mei gritó tan fuerte que el audio del teléfono crujió. Como dije, matón no es realmente la palabra correcta. El hecho de que fueran amigos una vez no significa que no sea un matón, Izuku-kun. Mei dijo, luego continuó en voz más baja. Tampoco significa que te lo merecieras. Las manos de Izuku se detuvieron desde donde había estado acariciando suavemente la toallita en su pecho. ¿Qué? No te mereces la forma en que te trata, Izuku-kun. Dijo Mei. ¿Cuál es su excusa? Que no tienes una peculiaridad. No es tu culpa. Intentar otra vez. Izuku pensó por un momento. Hasta hace aproximadamente un año, todavía quería ser un héroe a pesar de eso. No es un crimen. Dijo Mei. Toneladas de niños quieren ser héroes. Intentar otra vez. Izuku estaba comenzando a sonreír a pesar de sí mismo, seguí elogiando su peculiaridad, que de alguna manera interpretó como si yo pensara que era mejor que él. Ni siquiera voy a intentarlo, este tipo es un idiota. Próximo.
Izuku se rió. Seguí siguiéndolo como un cachorro perdido. Cualquiera sería afortunado de tener tu mente brillante detrás de ellos. Dijo Mei. ¿Alguna otra queja? Izuku vaciló. Sabía que probablemente haría reír a Mei, pero se sintió casi una blasfemia decir. Es un imbécil. Timbre. 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 Mei se rió. Tenemos un ganador. De verdad, sin embargo, Izuku-kun, ese tipo es un idiota y si alguna vez viene a mí por bebés yo. Izuku no estaba seguro de querer saber, ¿vas a qué? Usaré materiales baratos. Espetó Mei. No, no puedo hacer eso, mis bebés merecen solo lo mejor. Lo resolveré, pero no será bonito. Izuku se rió, gracias, Mei, eso significa mucho. Entonces, ¿te sientes mejor? Izuku se encogió de hombros mientras se untaba crema para quemaduras en el pecho. Definitivamente iba a cicatrizar, no lo sé. Ojalá no se lo hubiera tomado tan personalmente, ¿sabes? Ni siquiera estaba tratando de entrar en el curso de héroe. La tristeza de Izuku había sido alejada lentamente por el entusiasmo de Mei, y rápidamente fue reemplazada por algo que no estaba acostumbrado a permitirse sentir. Enfado. ¿No podría simplemente dejarme tener esta única cosa sin arruinarla? Izuku despotricó. Quiero decir, él ya se aseguró de que yo supiera que mi último sueño era un gran montón de nada, así que no podría estar feliz con eso. No. Él tiene que arruinar mi nuevo también. Entonces no lo dejes. Dijo Mei. Es tu sueño, no el de él, así que ese matón no tiene nada que decir. Vas a ser un analista de soporte increíble, Izuku-kun, y él no puede hacer nada al respecto. Izuku terminó de envolver las vendas alrededor de su pecho y agarró el teléfono mientras se dirigía a su habitación para elegir una camiseta, no lo sé. Se siente como si pudiera. Lo sé, dijo Mei. Pero hey. Ahora me tienes, somos amigos, y no voy a dejar que te rindas. Tomaremos UA por asalto y ese tipo se arrepentirá de haberte lastimado, ¿de acuerdo? Izuku se rió entre dientes, está bien. Bueno. Mei dijo resueltamente. Ahora, ¿encontraste algo más sobre esa peculiaridad del jet en el examen? Mis bebés voladores están teniendo problemas para mantenerse en el aire. Capítulo 9. Katsuki. Resumen. Izuku se defiende a sí mismo. Izuku hizo todo lo posible por mirar al frente y no caer en la tentación de encorvar los hombros en un intento de convertirse en un objetivo más pequeño. Como predijo, la noticia de que ingresó a UA se había extendido como un reguero de pólvora desde ayer, aunque Izuku no sabía si era culpa de Katsuki o del director. En el momento en que llegó, Izuku sintió docenas de ojos sobre él e incluso ahora, después de mediodía, sus compañeros de clase simplemente no dejaban de mirarlo. Algunos parecían enojados, como Katsuki, pero la mayoría simplemente pensó que estaba mintiendo para llamar la atención. Inútil Deku. Simplemente va a arrastrar a UA hacia abajo. ¿De verdad crees que entró? Alguien en mi clase de ciencias dijo que sería posible falsificar una carta de aceptación si fueras lo suficientemente estúpido como para intentarlo. Incluso si entró, no es como si se fuera a quedar allí, ¿verdad? UA es para los mejores y más brillantes, así que apuesto a que expulsarán a Deku el primer día. Izuku en realidad deseaba que le dijeran lo que querían en la cara en lugar de susurrarlo mientras pasaba. No era como si no supieran que podía escucharlo, así que en realidad, sería más fácil si fueran sinceros al respecto, aunque solo fuera para que Izuku no tuviera que fingir ignorancia. Tal vez parte de la razón por la que Mei era tan fácil de hacer amigos era porque era muy directa con las cosas. Ella podría tener una forma extraña de decir las cosas, pero Izuku estaba casi seguro de que nunca le mentiría, ni siquiera para salvar sus sentimientos. Si él le preguntara, lo más probable es que ella dijera algo acerca de que los datos incorrectos son malos inventos, pero al menos Izuku podía confiar en ella. Probablemente. Izuku suspiró aliviado mientras salía por la puerta principal, agradecido de finalmente estar lejos de sus compañeros de clase. Solo faltaban un par de días para el final del año escolar, y luego comenzaría UA con Mei, para poder manejarlo hasta entonces. Él podría manejarlo. Ya había pasado por cosas mucho peores.
No se encontró con ninguna pelea de héroes en su camino a casa, así que tal vez no estaba prestando tanta atención a su entorno como debería haber estado y fue una sorpresa para él cuando dobló una esquina solo para ver a Katsuki inclinado contra la pared, respaldado por dos de sus compinches. Cuando Katsuki lo vio, entrecerró los ojos, pero no explotó. Izuku se congeló momentáneamente antes de obligarse a relajarse. No era su culpa que Katsuki fuera malo, solo tenía que seguir recordándoselo. Katsuki se empujó de la pared y miró a Izuku, ¿a dónde diablos fuiste ayer, maldito nerd? Izuku hizo todo lo posible para canalizar su mei interior cuando respondió. Me fui a casa, Katsuki. Eso tiende a suceder después de que uno es acorralado detrás de la escuela, pero por supuesto, no sabrás nada de eso, ¿verdad? Estaba preparado para salir corriendo en el momento en que los compinches de Katsuki le dieran una oportunidad, pero lo flanqueaban por ambos lados y el propio Katsuki bloqueaba su camino hacia adelante. Izuku esperaba que explotara con su último comentario, pero para su sorpresa, Katsuki se quedó callado. Fue aterrador. Izuku sabía cómo lidiar con un Katsuki que gritaba, incluso sabía cómo lidiar con un Katsuki que explotaba, incluso si eso casi siempre terminaba lastimándolo, pero esto era nuevo. No era que Katsuki no estuviera enojado, pero esa ira estaba hirviendo a fuego lento debajo de la superficie en un tipo de rabia fría y alguna otra emoción que Izuku no podía identificar. Quizás confusión. Katsuki estaba confundido acerca de que Izuku le respondiera. O tal vez no entendió por qué se había ido a casa ayer. No tenía mucho sentido pensar en eso en este momento, porque en última instancia, no importaba. Lo que importaba era que Izuku se escapó de aquí antes de que volviera a lastimarse. Bueno, Izuku forzó una sonrisa tambaleante en su rostro, haciendo todo lo posible por imitar la confianza de Mei. Si eso es todo lo que querías preguntarme, entonces probablemente todos deberíamos irnos a casa. Katsuki lo miró intensamente por un momento antes de burlarse. Entonces, ¿ahora eres una especie de inventor de mierda o algo así? Izuku tardó un momento en darse cuenta de que Katsuki estaba hablando del curso de apoyo. Por supuesto, había hecho la misma suposición que Izuku al principio, pero realmente no sabía si era inteligente dejar que Katsuki supiera algo más de lo que tenía que saber sobre su nuevo sueño. ¿Qué te importa? Vas a ser un héroe, Katsuki, yo no lo soy. ¿No es eso lo suficientemente bueno para ti? Te dije que no aplicaras. Katsuki gruñó. Izuku sintió una oleada de ira y reconoció el sentimiento de su llamada telefónica con Mei ayer. No fue su culpa que Katsuki fuera un idiota, por lo que no era su responsabilidad evitar que lo molestara. No soy uno de tus compinches, Katsuki. No me controlas. Algunas pequeñas explosiones estallaron en la mano de Katsuki, pero en lugar de tener miedo, todo lo que Izuku podía pensar era en el hecho de que Mei aparentemente había explotado accidentalmente su teléfono al menos una vez. La esperanza se mezcló con la ira. Tal vez si la rodeaba lo suficiente, las explosiones adquirirían un significado diferente. Tal vez con el tiempo llegaría a asociarlos con la amistad y la aceptación, en lugar de con la decepción y el dolor. Izuku cuadró los hombros. Katsuki. ¿Qué diablos pasa con eso, Deku? Katsuki interrumpió. ¿Por qué diablos me llamas Katsuki de repente? Pensé que todavía estabas usando ese estúpido apodo. Izuku dio un paso atrás. Por alguna razón, no se había dado cuenta de que Katsuki notaría el cambio. Él era solo un guijarro al costado del camino de Katsuki hacia la grandeza, entonces, ¿qué importaba cómo lo llamara Izuku? Pero aparentemente, nada de lo que hizo Katsuki tenía sentido. Estaba enojado cuando Izuku lo llamó Kak-chan, y estaba enojado cuando no lo hizo. No había forma de que Izuku ganara y, sinceramente, estaba harto de intentarlo. La gente tiene apodos para sus amigos, Katsuki. Izuku dijo en voz baja. Y ya no somos amigos. Katsuki lo fulminó con la mirada, pero Izuku se mantuvo firme. Él no iba a apartar la mirada primero. No iba a dejar que Katsuki ganara este. Eventualmente, Katsuki se burló y se hizo a un lado, lo que sea, Deku. Como si me importara lo que haces. Izuku agarró las correas de su mochila y pasó junto a él, tenso al anticipar un ataque por la espalda. Katsuki, sin embargo, parecía igual de tenso.
Podría estar fingiendo que no le importaba y por eso estaba dejando pasar esto, pero Izuku sabía la verdad. Él había ganado. Lo llenó con una sensación desconocida de victoria y logro que solo había experimentado cuando analizaba o pirateaba. Le dio la confianza para dejar de caminar unos pasos más allá de Katsuki y darse la vuelta. Tal vez fue mezquino y más que un poco estúpido, pero Izuku quería tener la última palabra. Ah, ¿y Katsuki? Izuku sonrió levemente cuando hicieron contacto visual directo. No voy a ser un inventor de mierda. Voy a ser un analista de mierda. Resulta que a algunas personas realmente les gustan mis espeluznantes cuadernos de acosadores. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, prometiéndose a sí mismo que tendría un ataque de pánico cuando llegara a casa. Te veo en Katsuki. Katsuki no lo siguió. Capítulo 10. Aula. Resumen. El primer día de Izuku en la escuela secundaria de la UA. Izuku tiró del nudo de su corbata nuevamente, tratando de que se pareciera vagamente a un triángulo como mínimo, y trató de ignorar a Katsuki, quien lo miraba desde el otro extremo del tren. Fue su suerte que se fueran al mismo tiempo y terminaran en el mismo auto, pero según el mapa de UA que le enviaron junto con su carta de aceptación, las clases de apoyo estaban en una parte completamente diferente del edificio. Que los cursos del héroe, por lo que tendrían que dirigirse en direcciones separadas casi tan pronto como llegaran y luego podría encontrarse con Mei. Muy fácil. Aunque ya había estado allí para los exámenes de ingreso, ingresar a la UA como estudiante fue una experiencia abrumadora. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había detenido justo afuera de la puerta hasta que Katsuki lo golpeó bruscamente con el hombro, tirándolo por el umbral. Quítate de mi camino, Deku. Izuku se tensó instintivamente, preguntándose si Katsuki finalmente había tenido suficiente de su nueva actitud y si realmente iba a morir antes de que comenzaran las clases, pero Katsuki simplemente se alejó, sin siquiera mirar hacia atrás a Izuku mientras se dirigía hacia el curso de héroe. Supuso que ni siquiera Katsuki tenía la confianza suficiente para atacarlo en los pasillos de la mejor escuela de héroes de Japón, donde un héroe profesional podía doblar la esquina en cualquier momento. Aún así, Izuku tendría que comenzar a irse antes si quería evitar que lo saltaran fuera de las puertas. Tan pronto como Katsuki finalmente se perdió de vista, Izuku dejó escapar un suspiro de alivio y caminó en la dirección opuesta, confiando en el mapa que había memorizado para encontrar el camino a la clase 1F. La escuela era un poco como un laberinto e Izuku se preguntó cuánto de eso era intencional. Debe hacer que sea más difícil para los villanos orientarse si alguna vez entran, o tal vez Netsu acababa de remodelar la escuela de esta manera para vengarse de los humanos y hacerles saber cómo se siente correr un laberinto. Honestamente, probablemente fueron ambos. Finalmente, Izuku encontró el pasillo correcto y se encontró con un montón de Mei tan pronto como dobló la esquina. ¿Por qué nuestros maestros son tan crueles, Izuku-kun? Mei sollozó en su hombro. La mente de Izuku comenzó a correr. ¿Iban a ser los profesores aquí como los de Aldera? Simplemente había asumido que serían más amables porque eran prohéroes y se suponía que salvarían a la gente, pero ¿y si fueran igual de malos? No, serían peores porque tenían más entrenamiento. Antes de que su cerebro pudiera procesar completamente esos pensamientos, Mei comenzó a hablar de nuevo. Cerraron el laboratorio y no nos dejarán entrar hasta que llegue el maestro. ¿Por qué, Izuku-kun? Necesito hacer mis bebés. Izuku prácticamente se derritió de alivio. Sus maestros no eran realmente crueles. Era solo Mei siendo Mei. No es que su indignación no tuviera sentido. Simplemente no era tan objetivamente malo como lo que Izuku había estado pensando. El laboratorio cerrado podría ser un inconveniente, pero no se sentiría como el fin del mundo para nadie más además de ella. Mei, es el primer día. Izuku le recordó suavemente. Y no pretendas que no volarías algo si te permitieran entrar ahora mismo. Es parte de mi proceso, Izuku-kun. Mei insistió. No puedes tener éxito sin un pequeño fracaso. Tal vez sea así, dijo Izuku con paciencia, pero aún tiene sentido que quieran supervisarnos hasta que sepan que podemos manejarnos solos. Ella hizo un puchero ante eso, pero se dio y tiró de él por la muñeca para que se sentara en el piso del pasillo junto a algunos otros niños que debían ser sus futuros compañeros de clase.
Habían estado mirando, algo a lo que Izuku estaba seguro de que se acostumbraría más cuanto más pasara el rato con Mei, pero rápidamente apartaron la mirada cuando notaron que él miraba en su dirección. Mei sacó un cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar diagramas para su último invento, mientras que Izuku inmediatamente aprovechó el tiempo para analizar las peculiaridades de sus compañeros de clase, o al menos las que eran obvias a primera vista, que sorprendentemente no eran tantas. Solo había 2 estudiantes con mutaciones obvias y el resto parecía normal, pero Izuku supuso que las mutaciones menos obvias, como la cruz en los ojos de Mei, podrían no ser fáciles de ver a menos que realmente tuviera una conversación con ellos y tuviera la oportunidad de levantarse. Cercano y personal. De los 2 con peculiaridades de mutación, uno tenía una mutación similar a Gandorka, pero con la cabeza de un gran tiburón blanco en lugar de una orca, y el otro tenía orejas grandes y puntiagudas y una cabeza calva, aunque Izuku no sabía si la calvicie estaba relacionado con una peculiaridad o una elección estilística. Espera un segundo. Izuku, estás murmurando de nuevo. Mei dijo distraídamente. Izuku se sobresaltó y se dio cuenta de que el niño de las orejas puntiagudas se estaba sonrojando y el resto de la clase lo miraba con nerviosismo. Oh, Izuku le sonrió torpemente al niño, lo siento. Estoy, tratando de ser más consciente de cuando estoy haciendo eso. Pero me interesaría, si quieres decírmelo. El niño parecía que realmente no lo sabía, pero tampoco sabía cómo decir que no, solo tengo alopecia. No creo que esté relacionado con mi peculiaridad, pero podría estarlo, ya que un par de personas de mi familia también lo tienen, y todos tenemos peculiaridades similares. Se detuvo y por mucho que Izuku quisiera preguntar cuál era su peculiaridad, no quería que sus compañeros de clase pensaran que era espeluznante. En realidad, probablemente era demasiado tarde para eso, ya que el resto de los estudiantes en el pasillo ya parecían estar evitándolo a él y a Mei. Aún así, el niño probablemente no se sintió cómodo diciéndole a Izuku su peculiaridad, por lo que no debería presionar el tema. Lo más probable es que eventualmente surja de todos modos, ya que la mayoría de las clases compartieron su nombre y peculiaridad el primer día, algo que no esperaba en absoluto. Al menos no perdería ningún amigo cuando se supiera que no tenía peculiaridades. Izuku, preguntó Mei de repente, ¿viste la pelea de Kamui Oda ayer? Izuku asintió con entusiasmo, agradecido por la distracción fue contra ese villano tortuga, ¿verdad? ¿Sí? Confirmó Mei. Entonces, ¿qué te parece? Pensó por un momento. Bueno, no fue un buen enfrentamiento, al menos no con la forma en que los dos pelean actualmente. Los puntos fuertes de Kamui son la velocidad y la captura, por lo que la lentitud natural de Shell Shock lo pone en una gran desventaja. Sin embargo, podría haber sido muy diferente. Su caparazón es lo suficientemente duro como para que los ataques físicos sean inútiles contra él, no es que eso hubiera ayudado contra la prisión de cadena lacada de Kamui, pero si hubiera pensado en usar su caparazón como un arma contundente, probablemente podría haber escapado incluso de esa trampa bastante fácilmente. Una de las principales debilidades de Kamui es lo blanda que es su madera, ya que tiene que crecer muy rápido. Mei sonrió y escribió algo, ¿qué piensas de la armadura de caparazón de tortuga? Izuku hizo una mueca y sacudió la cabeza, demasiado pesado. Hay una razón por la que las tortugas son tan lentas. Las tortugas, sin embargo, pueden moverse bastante rápido en el agua, por lo que la idea podría ser más práctica para un héroe de combate acuático como Selkie. Y si hay cámaras de aire para ayudar con la flotabilidad, la armadura no se hundirá aunque sea pesada. Mei hizo una lluvia de ideas felizmente. Garabateó algunas de las cosas que ya había escrito y pasó a una nueva página de su cuaderno de bocetos. Pasaron el resto de su espera discutiendo varias peleas de héroes que Izuku había visto esa semana y discutiendo cómo imitar las fortalezas o cubrir sus debilidades tanto de los héroes como de los villanos. Izuku era vagamente consciente de que sus compañeros de clase se alejaban discretamente de ellos, pero no podía decidirse a preocuparse. Katsuki y sus antiguos compañeros de clase ya habían dejado maravillosamente claro lo espeluznantes que eran sus cuadernos, pero Izuku estaba en UA para convertirse en el mejor analista que pudiera ser, por lo que no estaba dispuesto a dejar que algunos compañeros críticos lo detuvieran.
Honestamente, tuvo suerte de que Mei se hubiera sentado a su lado en los exámenes. Probablemente todavía la habría conocido, ya que estaban en la misma clase y todo, pero habría estado 1000 veces más nervioso. El timbre sonó justo cuando Power Loader dobló la esquina. Mei inmediatamente empujó su cuaderno de bocetos en las manos de Izuku y se puso de pie de un salto, corriendo hacia su nuevo maestro de salón tan rápido que casi choca con él. ¿Vas a abrir el laboratorio ahora? ¿Podemos ir directamente al trabajo? ¿Cuándo puedo empezar a hacer mis bebés? Power Loader dio un paso atrás en estado de shock, pero luego suspiró con resignación, haciendo que Izuku se riera suavemente. Debe haber probado las travesuras de Mei durante la práctica del invento, lo que debe haber sido una pesadilla total porque sabía con certeza que Mei había causado al menos una explosión durante la prueba. Pobre tipo. Atsume, por favor, cálmate. Suplicó Power Loader. Y sí, entraremos en la habitación en unos minutos, pero primero tengo algunas cosas que explicar. Mei parecía que estaba a punto de discutir, por lo que Izuku se puso de pie y tiró de su brazo. Vamos, solo sé paciente un poco más, ¿de acuerdo, Mei-chan? Mei hizo un puchero y volvió a dejarse caer en el suelo. Está bien, pero si tarda demasiado, forzaré la cerradura, ¿de acuerdo? Power Loader ya parecía hecho, es una cerradura electrónica. No puedes entrar sin un código de acceso. Haré que Izuku lo piratee entonces. Tomará más tiempo piratear el teclado que escuchar Power Loader. Izuku se volvió hacia su maestro. Lo siento por ella ha estado esperando esto con ansias. Está bien. Power Loader suspiró. Ok, así que para el resto de ustedes, gracias por su paciencia. Todos me conocen del examen de ingreso, pero seguiré adelante y me presentaré de todos modos. Soy Power Loader, su profesor principal y también soy el jefe del departamento de apoyo aquí en la UA. Sí, esto incluye los 3 énfasis, aunque el diseño y el análisis tienen un maestro que tiene la responsabilidad de esos estudiantes específicamente. ¿Quiénes son? Preguntó una chica de cabello castaño rizado. Midnight está a cargo de la pista de diseño. Izuku dijo. Lo recordaba mucho de su breve conversación mientras lo llevaban a la oficina de Netsu. En cuanto al análisis, no estoy muy seguro, pero estoy bastante seguro de que es el mismo Netsu, ¿verdad? Lo siento por quien quiera que esté en la pista de análisis. El niño con cabeza de tiburón se estremeció. Escuché que Netsu es un monstruo total. Izuku frunció el ceño. Realmente no había hablado mucho con Netsu, ya que había estado más enfocado en tratar de hackear a, pero por su breve interacción, no parecía un monstruo en absoluto. En todo caso, solo estaba buscando algo de entretenimiento, ya que ser tan inteligente significaba que se aburría más rápido. Había escuchado que Netsu podía dar un poco de miedo, pero hasta ahora, Izuku no veía ninguna razón para tenerle miedo. ¿Pueden todos callarse para que podamos terminar con esto y entrar al laboratorio? Mei se quejó en voz alta. Power Loader se aclaró la garganta. Sí, por supuesto. Seguro que recuerdan que les preguntamos a cada uno de ustedes qué herramientas y materiales querían, ¿correcto? Bueno, hemos incluido esos elementos en sus estaciones de trabajo personalizadas. Cuando ingrese al laboratorio, busque la mesa con las herramientas que ordenó. También hay una placa de identificación en cada escritorio para que sea más fácil y evitar confusiones. Tenemos que ir a la ceremonia de inauguración en 20 minutos, pero ese tiempo es tuyo para familiarizarte con el espacio y configurar tu estación como más te guste. Todos ya pasaron la prueba de seguridad del laboratorio, pero tenga en cuenta que si lo atrapan participando en procedimientos de laboratorio inseguros, recibirá una detención y una prohibición del laboratorio hasta que haya demostrado que está dispuesto a seguir las reglas. Power Loader miró a Mei mientras decía la última parte e Izuku tuvo que contener la risa. Mei nunca haría nada que pusiera en peligro su acceso al laboratorio. Sin embargo, doblaría las reglas en la medida de lo posible y usaría cada laguna a su favor e Izuku probablemente se vería arrastrado a ayudarla. Entonces, tal vez el examen de ingreso no había sido lo suficientemente largo para que Power Loader conociera su marca particular de idiosincrasia después de todo. O, bueno, eventualmente la descubriría.
Powerloader ingresó el código de acceso y Mei pasó corriendo junto a él en el segundo en que la puerta se abrió mientras Izuku lo seguía con el resto de la clase a un ritmo más tranquilo. El laboratorio era grande, con unos 10 grandes bancos de trabajo que actuaban como escritorios. Las clases de apoyo tendían a ser un poco más pequeñas que la clase promedio debido al espacio y la supervisión necesarios, pero a Izuku no le importaba tener menos compañeros de clase. Solo significaba que había menos gente para burlarse de él. Mei ya estaba hundida hasta los codos en sus nuevas herramientas, prácticamente babeando mientras las sacaba de sus cajas y comenzaba a probarlas. Izuku simplemente se rió entre dientes y la dejó con eso, ya que probablemente no lo escucharía si él comenzara a hablarle ahora y comenzara a buscar su propio espacio de trabajo. Tenía la sensación de que la mayoría de sus compañeros de clase estaban encontrando sus mesas principalmente en función de las herramientas únicas que habían solicitado, pero Izuku realmente no sabía qué pedir. Era analista, no inventor, por lo que todo lo que realmente necesitaba era una computadora con acceso a internet y tal vez algunos cuadernos. Lo había dicho en los formularios de solicitud, pero se aseguró de decirles que ya tenía su computadora portátil y que estaba más que acostumbrado a comprar sus propias computadoras portátiles, para que no tuvieran que esforzarse por él. Lo que significaba que Izuku estaba buscando un banco de trabajo casi vacío. Caminó por la habitación, viendo cómo algunos de sus compañeros de clase comenzaban a encontrar sus áreas asignadas, pero cada una de las mesas que podía ver estaba llena de herramientas y cajas. Tal vez solo tenían demasiadas cosas y habían puesto algunas cajas en su mesa para mantenerlas alejadas del suelo. Eso tendría sentido. No era como si Izuku necesitara mucho espacio para hacer lo suyo de todos modos, ya que estaba acostumbrado a hacerlo corriendo por la calle mientras perseguía peleas de héroes. Simplemente estaba contento de ser útil, incluso si esa utilidad solo estaba prestando un espacio de mesa muy necesario. Eso significaba que tendría que confiar en las pequeñas placas de identificación. No quería molestar a nadie, así que se acercó a la mesa de Mei para saber cómo eran las placas de identificación, ya que ella no lo notaría y, si lo hacía, no le importaría. De hecho, eran realmente agradables, no es que esperara nada menos que lo mejor de pero cada uno parecía latón grabado y había sido atornillado a la mesa para que no se cayera aunque hubiera una brisa fuerte o, en el caso de Mei, una explosión. Eso fue probablemente inteligente. Izuku caminó por la habitación nuevamente, revisando las placas de identificación en cada una de las mesas que aún no tenían a alguien allí, solo para encontrarse vacío. Powerloader había dicho que Izuku estaba en la clase 1F, no. Habían cambiado su asignación en el último minuto. ¿Y si le hubieran enviado un correo electrónico a Izuku se lo hubiera perdido? ¿Y si hubieran decidido que no necesitaba un escritorio? ¿Y si hubieran decidido no dejarlo entrar en UA después de todo? Izuku negó con la cabeza y se obligó a respirar hondo. Si hubieran decidido rescindir su aceptación, la identificación de estudiante que le habían enviado no lo habría dejado pasar la puerta esta mañana. Así que todavía era estudiante de la UA y no tenía que preocuparse por eso, pero aún tenía que encontrar su escritorio. Quizás debería preguntarle a Powerloader, pero no quería molestarlo y qué pasaría si se diera cuenta de lo estúpido que era Izuku cuando se diera cuenta de que ni siquiera podía encontrar su propio escritorio y decidiera expulsarlo en el acto. No estaría de más dar un paseo más por la habitación y mirar todas las etiquetas con los nombres de nuevo, ¿verdad? Tal vez se había perdido algo, tal vez. ¿Quién diablos es Izuku Midoriya y por qué necesita una habitación completa? Izuku se dio la vuelta para mirar a la chica con rizos marrones, que ahora que estaba pensando en eso se parecía mucho a un cable, ¿podría ser esa su peculiaridad? No podía distraerse con las peculiaridades en este momento. De todos modos, ella fue la que llamó su atención. En realidad, había llamado la atención de toda la clase. Incluso Mei la estaba mirando. Espera, dijo habitación. Izuku prácticamente corrió hacia donde la niña estaba señalando una puerta que estaba marcada con la misma placa de identificación que cada uno de los escritorios y, efectivamente, ese era su nombre grabado en el metal.
Izuku empujó a la chica, dándose cuenta demasiado tarde de que eso probablemente fue muy grosero, y corrió a su habitación. Las luces estaban apagadas, pero la habitación estaba iluminada por al menos 5 monitores que Izuku podía ver, uno de los cuales era una pantalla plana gigante que estaba montada en la pared sobre el escritorio. Había una estantería gigante contra una de las paredes laterales que estaba llena de cuadernos y los dedos de Izuku se contrajeron mientras pensaban llenarlos todos. Escuchó un silbido detrás de él, pero no podía apartar la vista de la configuración cuando Mei se acercó para pararse a su lado. «Wow, Hacker-kun, Wa no hace nada a medias, ¿verdad? Por favor, dime que no estoy soñando, Mei-chan». Izuku dijo sin aliento. «Ni siquiera pedí nada de esto». «Sí, lo siento», Netsu se pasó un poco de la raya. Izuku se giró para ver a Powerloader apoyado contra el marco de la puerta mientras los otros estudiantes se apiñaban a su alrededor o miraban por las ventanas que Izuku no había notado y que miraban al resto del laboratorio. Powerloader estaba sonriendo levemente, aunque podría haber sido avergonzado o divertido por la reacción de Izuku. Todos, este es Izuku Midoriya, el único de primer año en la pista de análisis y estudiante personal de Netsu. Powerloader introducido. Hacía tanto tiempo que Netsu no tenía un estudiante de análisis que se entusiasmó demasiado e insistió en diseñar su espacio de trabajo él mismo. Esta solía ser una sala de pruebas, hay algunas otras a cada lado de usted, pero de esta manera no se distraerá con el ruido del laboratorio ni se preocupará por los accidentes de laboratorio que dañan sus computadoras. Powerloader lanzó una mirada mordaz a Mei, quien lo ignoró a favor de agarrar el brazo de Izuku y saltar arriba y abajo. «Esto es asombroso, Izuku-kun. Imagina todo lo que podrás hacer con todos estos bebés piratas». Izuku asintió, luego recordó sus modales y se inclinó ante Powerloader. «Gracias. Haré todo lo posible para darle un buen uso». Powerloader asintió y sonrió mientras se iba. Mei le dio un apretón tranquilizador en el brazo antes de salir corriendo de la habitación a su propio espacio de trabajo e Izuku notó con alivio que tenía una vista clara de su escritorio desde sus ventanas. No sabía por qué eso era tan tranquilizador, pero probablemente era porque ella era su única amiga y no quería volver a sentirse solo. Cada uno de los otros estudiantes miró a Izuku con curiosidad antes de que ellos también regresaran a sus propios espacios de trabajo y esperaba que no lo encontraran tan espeluznante como antes, ahora que tenían una pared que lo separaba y sabían que se suponía que debía serlo. Estar analizando todo. Izuku se sentó con reverencia en el escritorio y comenzó a familiarizarse con las computadoras. Tenía la sensación de que este iba a ser un buen año.